Ahora, hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, desde la alcaldía de Álvaro Obregón. Para los que no conocen, estamos cerca de Ciudad Universitaria de la UNAM. Y para mí es un placer estar nuevamente con ustedes para platicar de este tema tan controvertido a veces, pero tan interesante y necesario hoy más que nunca por el tema de cómo la tecnología nos está absorbiendo. Fíjense que a través de mi carrera, de mi formación y pues de mi trayectoria profesional, siempre he escuchado filósofos de calidad. Está Yuran, está Deming, está Crosby. He escuchado de filosofía japonesa, he escuchado de Ono, de Chingo, y en algún momento pensaba que la filosofía tenía mucho que ver con las cosas que planteaban ellos desde la perspectiva técnica de entender un concepto como lo que es la calidad. Conforme fui ahora sí que evolucionando y platicando con los operadores, pues empecé yo a reflexionar si realmente era filosofía. Entonces, hoy está con nosotros alguien que sabe de filosofía. Está con nosotros el maestro Vladimir Sosa, licenciado en filosofía, maestro en filosofía, que tiene un interesante perfil porque combina pensamiento crítico con educación, dos cosas necesarias en la manufactura y en la mejora continua. Egresado de la Universidad Mayor de San Marcos y que está con nosotros en vivo desde Perú. Buenas tardes, Vladimir, y gracias por aceptar la invitación. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Sí, efectivamente, propiamente de Lima, Perú. Eh, Perú es muchísimo más grande todavía, pero sí, un saludo cordial y muchas gracias por la invitación a tu evento. Y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué es la filosofía, Vladimir? A la definición más básica de filosofía, en sí no existe una definición propia, ¿no? Existen una multiplicidad de definiciones de filosofía, pero la más antigua, no tampoco no se puede decir la más acertada, pero sí la más antigua es el amor a la sabiduría, ¿no? O el amor a la búsqueda de la verdad, ¿no? Sabiduría entendida como verdad o como esta búsqueda insaciable, ¿no? El filósofo lo que hace muchas veces es buscar constantemente esta verdad que no se sacia, ¿no? O sea, llega un punto en que llega, digamos, hasta A y quiere llegar hasta C, ¿no? Porque B no le sacia, C tampoco, y así. Es una búsqueda incansable, es una búsqueda de la verdad constante. Mira qué interesante porque la mejora continua es una búsqueda, o sea, se conecta el cambio con la verdad. Al reflexionar sobre una condición actual y ahora sí que discutiéndola, estamos haciendo propiamente filosofía, porque estamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de encontrar una forma más eficiente de hacer las cosas. ¿Es cierto la forma en cómo la veo? Mira que si hablamos de eficiencia, ¿no? La filosofía, si bien es cierto, es un saber inútil, como también diría Adolfo Carpio, filósofo argentino, ¿no? Eh, Muchas veces se tiende a que no aporta nada, ¿no? Más aún todavía en nuestra era, la era tecnológica, la era de la prisa, ¿no? Como diría José Carlos Ruiz, la era, pues, ¿no? De la agilización constante, ¿no? Entonces, donde también se va perdiendo un elemento esencial, o sea, quitamos a las humanidades, quitamos lo humano, ¿no? Y la filosofía aporta muchísimo en relación a las humanidades, pero también como aporta muchísimo a la relación de las humanidades, la filosofía tiene que ver muchísimo con la ética. Si sacamos la Ujú. filosofía, sacamos la ética. Si sacamos la filosofía, sacamos la lógica, ¿no? El análisis lógico, por ejemplo. Sacamos a la filosofía, sacamos, por ejemplo, la estética, que tenga que ver con el arte, Mm, etcétera. O sea,
implica Ujú. muchas cosas, ¿no? En algún momento también se consideró que la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque si somos muy fríos, por ejemplo, los primeros filósofos eran arquitectos, matemáticos, eran hasta médicos, etcétera. Entonces, de allí deviene psicólogos también, ¿no? O sea, de allí deviene inclusive la psicología de la filosofía, ¿no? Entonces, lo que ahora se conoce luego, ya como el psicoanálisis y todo lo demás, pero, o sea, todo tiene un punto de partida, ¿no? Un punto de inflexión. Y considero que volviendo al inicio, respecto pues al tema de lo que tú mencionabas en esta primera reflexión acerca de la calidad, de la eficiencia, más allá de buscar la filosofía de la eficiencia, ¿no? Busca aquello que nosotros constantemente nos pasamos toda una vida, o quizás nunca nos hemos puesto a pensar que es la verdad, digamos la verdad, ¿no? El ser mismo, ¿no? Lo que diría Heidegger, ¿no? O sea, el Dasein, ¿no? O sea, búsqueda insaciable del ser también. Interesante. Y fíjate que ahorita que decías, si quito la filosofía, quito la ética. Si quito la filosofía, quito la estética. Si quito la filosofía, pues pienso, quito la lógica. Y fíjate que cuando uno empieza a debatir en una reunión dentro de una planta y empieza el debate sustentado en conocimiento científico, ¿qué te llegan a decir? No empieces a filosofar, que era que me decían a mí. Entonces, ahorita que me dices, si yo quito la filosofía, quito el pensamiento crítico. Si yo quito la filosofía, quito la ética. Si yo quito la filosofía, quito la estética, porque al final de cuentas, en sí el Kaizen es un arte que tiene un constructo importante porque va a llevar al operador de tener una experiencia de trabajo rudo a una experiencia más placentera, por decirlo de alguna forma. Va a ver, o sea, me Ujú. tocó estar en líneas que veías polvo por todos lados, parecía zona de guerra, y conforme el operador veía la transformación de su punto de trabajo, empezaba a tener más cuidado y empezaba a hacer más preguntas. Entonces es bien interesante lo que dices, porque bajo esa concepción, pues si nos dicen que filosofamos, que no filosofemos, entonces no estamos haciendo mejora continua. Y esa Así parte es, efectivamente. que comentas, recuerda esta parte última que comentaste, ¿Mm? en donde sí es esta parte de que también no es que sea una ciencia inútil, sino que su concepción, como no produce nada, entre comillas, es lo que al final hace de esta, no sé si sea ciencia la filosofía, y tú me vas a corregir, si esta ciencia ha sido como denigrada por muchos años, porque también te dice en la industria, mucho análisis causa parálisis. Ujú. Entonces, ante esta frase de mucho análisis causa parálisis, ¿qué es lo que tú ves como parte de pensador crítico, que por lo que veo también es tu campo de estudio? Sí, mira, yo considero de que el análisis no causa parálisis, ¿no? Más bien el no analizar, ¿no? Ujú. El no detenernos a pensar, ¿no? Claro, vivimos tan agilizados, ¿no? Es que queremos las cosas para ayer, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos siempre al lado, ¿no? Las críticas que existen ahora con relación a la tecnología, lo que estaba leyendo, por ejemplo, de Suecia, que está dando vuelta atrás en el tema tecnológico, ¿no? Volviendo al tema de los libros, al tema de la lectura, o sea, con libros físicos, dejando de lado el tema tecnológico casi al 100%. Es más, ahora también en el Perú he visto de que han presentado un proyecto de ley para poder prohibir los celulares dentro de las instituciones educativas. Entonces, bueno, algo que ya algunos países de Europa ya lo han venido haciendo, ¿no? Decía esto porque
en un mundo tan agilizado, en un mundo que te implica de que estés constantemente informado, más que comunicado, porque lo que sucede es eso, como diría Yun-Chul Han, ¿no? Estamos mucho más informados, pero cada vez menos comunicados, ¿no? No te da tiempo a pensar, no te da tiempo a detenerte a reflexionar o a analizar algo, porque tienes constantemente que entregar trabajos, informes, más trabajo, más informe y más trabajo, ¿no? Y al final terminas haciéndote toda una bola. Entonces, la filosofía de alguna manera, pues, incita, ¿no? Incita a revolucionarte contra aquello que viene a implantarte como único modelo universal, ¿no? Y que está implantado como único modelo. Por eso que la filosofía, de alguna u otra manera, es revolucionaria. Pero claro, nadie quiere tener a alguien que inque el poder a su lado. Prefiero tenerla muy lejos o desaparecida, ¿no? Porque yo prefiero, porque como poder, ¿no? Hablando de poder político, económico, educativo, o sea, lo que nosotros podamos concebir como poder, tecnológico inclusive, no queremos que nadie reclame, simplemente que todos acepten y digan amén a todo lo que yo digo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando de un colegio, de que nadie diga nada, simplemente que acaten lo que yo estoy diciendo, pero que nadie opine. En un trabajo, en una fábrica también, está el capataz, está el dueño, simplemente todos decimos muy bien, hacemos esto y punto. No, pero yo pienso distinto, muy bien, vete y consigue otro trabajo, porque no estás acorde con la empresa, no estás acorde con los lineamientos, no estás acorde con la filosofía empresarial, ¿no? Pero si eso no es filosofía, la filosofía es todo lo contrario, es como es como una abeja que está hincando ahí, ¿no? Es como un moscardón que fastidia. Fíjate que es bien interesante esto que comentas. Modelo único y hacer la analogía de la filosofía como esa aguja que se mete, esa espina que se mete en el corazón y que se va tan profundo. No sé si viste la película de Patch Adams, Sí, así cuando es. está debatiendo, precisamente está debatiendo ante un jurado por sus prácticas, que se sale pues del contexto de lo que debe ser un doctor. Él dice que él, es una espina que se les va a meter hasta donde lleguen. ¿Sabes? Es un debate bien interesante, porque nos habla del modelo único, nos habla del poder que tiene la filosofía, no para contrariar, sino para evolucionar, porque mucha gente ve esta parte de debates como retrasar. ¿Y qué es lo que pasa a veces en la manufactura? Quien no piensa, a a veces escuchaba, es que quien no se alinee se va a ir solito. Obviamente, quien no se Ujú. alinee puede tener muchas causas, porque realmente no quiera, porque su ética no esté de acuerdo con lo que él tiene que hacer o que lo que le están pidiendo. Entonces es bien importante. En temas de mejora continua, a veces se quiere manejar un modelo único. Es que el modelo tal es el único que sirve y lo que es occidental es una copia que he leído barata de lo oriental. Entonces están imponiendo un deber ser y al mismo tiempo dicen que son plataformas hechas por y para la gente y aparte hablan de la filosofía japonesa, por ejemplo, cuando la filosofía japonesa no tiene nada que ver con un sistema de gestión, es otra cosa. ¿Qué opina usted? Claro, perfecto. Mira que la filosofía japonesa, como toda la filosofía oriental, tiene una tradición mucho más amplia que la filosofía occidental. O sea, nosotros vivimos en Occidente y muchas veces hemos caído en el eurocentrismo, ¿no? O sea, la filosofía europea occidental, ¿no? Y muy pocas veces se estudia la filosofía asiática. Yo tengo un maestro, un profesor, que es Miguel Ángel Polo, que es, dicho sea de paso, es coordinador del grupo de investigación donde también pertenezco, que es Filosofía y Liberación, y él es un especialista en filosofía oriental, por ejemplo, y habla acerca de, bueno, de Confucio, los más cercanos, ¿no? Confucio, Lao Tse,
etcétera, ¿no? O sea, pero, pero la filosofía oriental es más radical, por ejemplo, ¿no? La filosofía occidental es más permisiva, por así decirlo, ¿no? Más permisiva en el pensamiento, ¿no? En cambio, la filosofía oriental, pues es mucho más radical, ¿no? Y bueno, todo lo oriental, ¿no? De por sí, ¿no? Pero es muy poco conocido, es muy poco, no soy especialista en el tema, ¿no? Pero sí conozco una mínima parte de la filosofía oriental, pero que va enraizada pues también a la búsqueda del ser, ¿no? Confucio de alguna u otra manera también quería, o sea, buscaba esa transformación que luego los griegos la van a seguir buscando. O sea, la filosofía es inacabable. O sea, no tiene un punto, no tiene un punto de inicio, ¿ya? Tampoco tiene un punto de término. Decimos filosofía oriental porque es cuando encontramos quizás algunos vestigios relacionados a la escritura y todo ello, pues, ¿no? Pero si nosotros vamos más allá todavía del descubrimiento de la escritura, es muy probable que muchos de nuestros ancestros que no conocían la escritura, de pronto hacían filosofía sin darse cuenta que hacían filosofía o cuando no tenían la más mínima noción de lo que era filosofía, ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre preguntarse qué es lo que yo puedo hacer para poder esconderme del trueno cuando no había casas. ¿Qué tenía que hacer el ser humano? Buscar cuevas. ¿No? O sea, buscar ante un problema, tratar de buscar una solución. Aunque de por sí la filosofía no trata de buscar soluciones, sino que genera más problemática. Pero claro, no se va a poner a debatir conscientemente entre el mismo a ver si el trueno me cae o no me cae. No, simplemente hay un problema, busco solucionarlo. Podemos también hablar acerca de los inicios también, incluso pues del ámbito epistemológico, ¿no? De la ciencia. Ante un problema busco una solución, ¿no? Pero también del ámbito reflexivo. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué hago yo? Si tengo frío, llueve y no hay una tienda comercial. ¿Qué hago? Cazo animales, me cubro. O sea, son reflexiones que si vamos más atrás, nos vamos a, ni siquiera a chocar con una pared, porque vamos a seguir yendo más atrás. Bien interesante. Y fíjate que esto que hablas respecto a también a la parte de cómo concebimos el mundo enlazado con el modelo único, fíjate que estaba yo en una operación donde lo que dice se ve perfectamente plasmado y tangible, en donde no hay filosofía. Y si no hay filosofía, de todo se carece en una operación. Una operación hasta cierto punto estructurada, con sus áreas bien definidas, con sus sistemas establecidos, pero cuando se les empieza a hacer el diagnóstico, son gente lógica, el grupo, gente práctica, gente que hasta cierto punto es relacional, pero la parte experimental o creativa está amputada. Yo no entendía por qué estaba amputada hasta que escuché al director de tratar a la gente muy mal. Prácticamente se sentía Hernán Cortés llegando a la Gran Tenochtitlan, porque lo que decía el señor era lo que hacían ellos, la gente iba a trabajar y el pensamiento crítico, la reflexión, no se daba. Y por lo mismo, el costo financiero era impresionante, porque tenían fugas importantes de capital por pérdida de producto, por reprocesos, por pérdida de ventas y por otras razones. Y era mucho por lo que dices. Y ahora enlazo mucho, y me queda bien claro que cuando no hay filosofía, no hay nada. Así tengas tú un sistema de gestión implantado, entonces puede haber un problema mucho más profundo como este que pasa, y por poner un ejemplo, y porque fue así, un director español, rajatabla, de la vieja escuela, y los trataba mal, pero la gente también estaba ahí trabajando con ellos.
Entonces es bien interesante lo que nos dices. Entonces, ya debatimos un poquito de lo que es la filosofía. Yo resumiría, como bien comentas, no resuelve problemas, sino que abre el campo a seguir transformándonos, a seguir buscando debate, reflexión y problemas. Porque la gente cuando escucha problemas piensa de forma negativa. O sea, un problema no necesariamente es malo. Es un problema, Vladimir. Mira, un problema dependiendo también del ámbito, cómo lo enfoquemos, ¿no? Por ejemplo, ante una enfermedad es un problema, ¿no? Y ahí, claro, no podemos debatir frente a la enfermedad porque mientras que debatimos ya estamos en el cajón, ¿no? Entonces, un problema, dependiendo, como decía hace un momento, pues en el ámbito existencial, en el ámbito del razonamiento, de la reflexión, ¿no? Eh, muchas veces eh, podemos tener y debatir las grandes cuestiones del universo y nos cuesta abrir la puerta, por ejemplo, ¿no? Eso vendría también a ser un problema porque muchas veces sucede eso. Como por ejemplo, una anécdota que cuenta Diógenes en su libro acerca de la vida de los ilustres filósofos de Tales, ¿no? Para Tales simbolizaba pues un problema la maravilla, el cosmos, del universo, ¿no? Sucede que un día pues iba caminando y se cae en un hoyo, una bella Tracia, ¿no? Se ríe de él, ¿no? Dices, no, pues tú qué haces mirando, ¿no? Todo el cosmos entero, estudiando, reflexionando los grandes problemas del cosmos y ni siquiera te das cuenta dónde pisas. O sea, ni siquiera te das cuenta de lo que tienes delante de ti. Claro que eso le valió mucha burla y todo lo demás. Y bueno, la historia continúa, ¿no? En demostrar de que realmente a veces podemos mirar el cosmos entero como un problema, pero también si tenemos un problema frente a nosotros, ¿no? Como cuando se lo plantearon al mismo Tales, ¿no? Acerca de que tú con tu filosofía no vas a vivir de nada. Y entonces, ¿el qué hace? Él espera la época poco antes, cuando ya pasa la vendimia, compra viñedos, siembra, ¿no? Y luego cuando viene la vendimia tiene un montón de viñedos, lo vende y se hace rico, ¿no? Y luego los vende y terminó en la pobreza, ¿no? Decía, la filosofía al final nos invita pues a encontrar una solución en determinados momentos de nuestra propia vida, pero sobre eso también no es la finalidad, ¿no? O sea, la finalidad no es adquirir cosas, sino desprendernos de ellas. Como por ejemplo Sócrates, cuando una vez iba al mercado, decía Platón, él iba al mercado y decía, aquí venden todas las cosas que yo no necesito para vivir, que yo no necesito para vivir. Entonces, lo que de pronto para su esposa Santipa era un problema porque el hombre no trabajaba, porque simbolizaba un problema, pues él trataba de resolverlo pues enseñando a las personas, ¿no? Entonces, un problema, como te decía al inicio, dependiendo de cómo lo miremos, ¿no? Podemos ver un problema ante una situación adversa en el trabajo, por ejemplo, ante personas que hablan mal de mí, que puedo suponer, pues es un problema ético moral de la empresa porque hay chisme, hay personas que están hablando en contra mía a pesar de que yo no he hecho nada malo, etcétera. Sí, pero también no podríamos decir una alternativa, tampoco una solución, pero sí quizás afrontar y demostrar con nuestros propios actos todo lo contrario, ¿no? Y dijiste algo bien interesante. La filosofía nos lleva al desprendimiento. Y fíjate que cuando estamos en entornos de mejora continua, o sea, yo lo veo como un proceso tanatológico porque das muerte a prácticas que estabas desarrollando en el pasado. Te tienes que desprender. O sea, por ejemplo, las 5 S, que es eh, una metodología para hacer que el área sea productivamente eficiente, pues en su principio es generar orden, desprenderse. ¿Qué pasa en las operaciones? Nos cuesta mucho trabajo desprendernos de cosas. Por ejemplo, yo veía en la planta
pues muchas cosas que ya no necesitaba el operador, ya no necesitaban las oficinas, pero no se desprendían, no nos podíamos desprender. Y por eso mismo, ahora quisiera yo entender que ese proceso de las 5 S nos cuesta trabajo mucho más porque se trata de desprenderse. Igual cuando estás metiendo un nuevo esquema de trabajo como estos de gerencia operacional, nos cuesta mucho deshacernos de marcos de trabajo antiguos. O sea, nos lleva a que nos desprendamos de nuestras propias prácticas, básicamente. Mira, claro, todo en la vida siempre es importante los ciertos grados de desprendimiento, ¿no? Cuando somos o vamos a ser padres, nos desprendemos muchas veces de nuestra propia comodidad para poder darle paso al bienestar de los niños que vienen a casa, ¿no? Nos desprendemos también muchas veces cuando ocurre un accidente en el trabajo y nos desprendemos a veces un poco de nuestros bienes para poder dar ayuda económica o moral, ¿no?, a las personas que lo necesitan. Nos desprendemos muchas veces un poco también de nuestro tiempo frente a alguna adversidad o alguna situación en particular, quizás con nuestros padres, ¿no? Entonces dejamos de lado algo para darle prioridad a otro, ¿no? Eso es en el ámbito un poco, pues, un poco moral, ¿no? Espiritual, podría decirse, ¿no? Entonces, andando desprendiéndonos, ¿no? También como nos desprendemos, también que hay otra forma de desprendimiento forzoso que creo que azota toda Latinoamérica, que será motivo para otra conversación quizás, no más adelante, pero hay los desprendimientos forzosos que se le llama robo, ¿no? O sea, los arranchamientos que donde estás con tu celular en plenas fiestas o en pleno, ¿no?, lugar y te arranca, te desprendes forzosamente, ¿no? Y después, claro, te pones nervioso y luego terminas diciendo, ah, no, sí, pues no, el celular ya lo tenía que cambiar hace 5 años ya. Ya era hora, por lo menos el ladrón se lo llevó, ya pues que le da provecho, ¿no? Pero también hay un desprendimiento moral, como decía hace un momento, ¿no? Como también material. ¿Es importante? Sí, claro que sí, ¿no? En el mundo cristiano, por ejemplo, Jesús se desprendió de sí mismo para poder dar paso a la salvación. En el mundo de la filosofía, ¿no? Sócrates, por ejemplo, también se desprendió de su propia libertad para dar pase a las enseñanzas bueno, que Platón narró, ¿no?, acerca de sus últimos días, ¿no? Por ejemplo, había la posibilidad de que él huyera porque tenía amigos muy influyentes, o cuando estaba encarcelado. Entonces, y muchos le ofrecieron evidentemente para que se vaya, para que pues huya de Atenas, ¿no? Pero el que dijo, pues no, ¿no? Si los jueces me han condenado y los jueces me niegan la libertad, tendrían que ser ellos los que tengan que liberarme y no escaparme yo, ¿no? Y afrontó la cicuta con honor, ¿no? O sea, de alguna u otra manera, pues el desprendimiento ha estado pues presente en toda en la historia de la humanidad propiamente, no solo de la filosofía, ¿no?, sino que en el ámbito humano, histórico, religioso, ¿no?, y linealmente en todo el ámbito humano. Interesante lo que comentas. Ahorita reflexionando, ¿será que en entornos que requieren alta productividad nos tendremos que desprender de algo? Por ejemplo, de nuestros vicios, de nuestras malas prácticas, de nuestro egoísmo, no sé. Es lo que yo a veces veo en esquemas de manufactura altamente competitivos. Que competitivo no quiere decir que genere mucha productividad a largo plazo, obviamente. Ah, no, claro que no. La competitividad no implica, pues, ¿no?, que vayas, no, que seas competente no implica que vayas mejorando, no necesariamente. Puedes ser muy competente, pero a la vez muy egoísta, que no compartes nada, ¿no? Y que al final te mueres en tu ley y que al no compartir nada, pues implica de que no transmites conocimiento, no ayudas a otras personas, ¿no? Y claro, y terminas creyéndote que eres pues la última Coca-Cola del desierto y que no hay nada más o nada fuera de lo que tú consideras que es verdad únicamente, ¿no? Y no es así necesariamente, ¿no?
¿no? Sino que de alguna u otra manera, pues, el compartir también implica, pues, o el desprendimiento implica compartir conocimiento, ¿no? Dialogar, conversar. Y la filosofía ahí entra también, ¿no? O sea, la filosofía es diálogo. Nació como un diálogo. Nació en una plaza, ¿no? Dialogando, ¿no? De un hombre rechoncho, gordito, chato, no muy agraciado, pues empezó a dialogar con la gente que estaba en el mercado, en la plaza, ¿no? O sea, la filosofía nació así. Ahora, que luego con el pasar de los años se haya convertido en una filosofía academicista, ¿no? Muy académica, es muy diferente, pero hoy por hoy existen las posibilidades y existen, por ejemplo, todos estos enmarañamientos de volver y devolver la filosofía a la calle, ¿no? Al lugar originario donde nació, ¿no? Al diálogo, la reflexión, lo que hacemos nosotros ahorita, por ejemplo, ¿no? Al diálogo reflexivo, lo que Eduardo Infante, que es un filósofo español muy amigo mío, justo tengo acá su libro, se llama Filosofía en la calle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O Ujú. sea, donde plantea elementos, situaciones cotidianas como reflexiones sobre el amor, el odio, la obediencia o la desobediencia, ¿no? Entonces, es devolverle ese elemento esencial a la filosofía. Y digo devolverle porque la hemos arranchado, ¿no? O sea, la hemos arrancado de la calle, la hemos colocado enclaustrada en los ámbitos únicamente académicos y solamente los doctores, los magísteres, los licenciados tienen derecho a hablar de filosofía. Pero si dejamos de lado eso, recordemos de que Sócrates no era ni un doctor, ni un magíster, ni un licenciado en filosofía. Era un hombre común y cualquiera que comenzó a reflexionar sobre los problemas que él veía, ¿no? Entonces, todos podemos hacer filosofía, yo considero de que sí, todos hemos tenido inclusive la posibilidad dentro de nuestra niñez en hacer filosofía, pero han habido dos problemas. El primer problema ha sido la familia, el segundo el colegio. Ujú, La familia, ¿por qué? Porque si tú preguntabas algo, oye, cállate porque estás siendo inoportuno. ¿Cómo vas a preguntar cosas sin sentido, no? Es ujú. decir, cuando dicen, no, por ejemplo, mamá, ¿por qué ese carro es rojo? Claro, para un adulto es obvio que es rojo, pero un niño está descubriendo recién la realidad de lo que significa ser rojo, ¿no? ¿No? ¿Por qué, mamá, por qué los aviones vuelan? ¿No? Entonces, o sea, son cosas que los adultos no lo llegamos a entender porque nos hemos olvidado de cómo ser niños. En cambio, los niños están explorando ese ámbito pues de problematización inicial, ¿no? Y luego, segundo, la escuela, ¿no? Porque la escuela, más allá de poder fomentar justo el diálogo reflexivo, ¿no? Está el profesor donde yo sé, tú no sabes, ¿no? Yo soy el que aprende, yo soy el que pone la nota. Si todos están callados, les pongo buena nota. Si todos hacen bulla, lo jalo. Entonces, quita el elemento de la creatividad, de la problematización, la reflexión, el diálogo, ¿no? Dialogan cuando yo lo permito, mientras tanto todos callados. Y es bien interesante porque, fíjate ahorita que hablabas de los niños, cállate porque están hablando los adultos, cállate porque es inapropiado. Ahora lo dicen que es políticamente incorrecto. Entonces, fíjate que hay una reunión en la manufactura que se llama reunión de... Tiene muchos nombres, como el diablo, tiene muchos nombres. Es conocido como sistema de rendición de cuentas o sistema de revisión diaria. Estamos en una sala donde hay diferentes gráficos que te están comunicando resultados. Están los administrativos, están los operativos, en un esquema, como lo comentaba Freire, de pedagogía bancaria, donde el único que sabe es el administrativo. Y ustedes están para escuchar. Otra cosa. No hay, se supone que esas reuniones están diseñadas para construir soluciones a través del diálogo. Pero ¿qué pasa, Vladimir? Una cosa es hablar y otra cosa es dialogar. Otra cosa es conversar. Y como bien comentas, realmente qué se hace en esas reuniones a veces y no en todas partes. Lo que yo he vivido, te preguntan que por qué salió mal este indicador, que por qué está en rojo, qué hiciste, dónde está tu causa raíz. O sea, no hay un momento en que el propio operador pueda reflexionar sobre su trabajo, sino sobre, él reflexiona porque sabe que lo van a regañar. Entonces, es bien interesante lo que comentas. No son, por ejemplo, sistema de revisión de cuentas.
deberá evolucionar a un espacio reflexivo de diálogo, más allá de un paredón donde está administrativo y les empieza a disparar. Alguna vez pasó, Vladimir, que íbamos todos los días a cuestionar al operador. O sea, iba el administrativo a escoger a quién iba a preguntar ese día. Y ya los guías de equipo traían a la gente y la gente estaba asustada, se le veían sus caras, Vladimir, se ponían hasta así en la pared, porque se ve que les iban a tirar con todo y me dijeron, ya se están mandando estos cuatro. Le dije yo a este chavo, mañana lo vamos a hacer al revés. Quien van a preguntar son ustedes y quien van a responder somos nosotros. ¿Qué crees que pasó, Vlad? ¿Qué pasó? Que me fueron a acusar porque yo los había exhibido de que no sabía. Entonces le dije, porque los guías de equipo les empezaban a preguntar a los administrativos y no sabían. Sabían qué preguntar, pero no sabían qué responder. Entonces, Mm. mucho lo que dices, se pierde el ejercicio de poder pensar y dialogar. Se pierde a propósito del espacio que se construye. Y es bien interesante, pero la gente no lo entiende así. Me fueron a acusar y después me fue mi jefa a decir, ¿por qué estás exhibiendo a los muchachos? La respuesta, porque ellos todos los días exhiben a la gente de operaciones. Ese es Ujú. eso es mi contestación. Pero bueno, ese es otro cantar. Entonces, fíjate que has hecho un desglose bien interesante desde tu perspectiva y yo nada más lo cacho y lo muevo a la vivencia que yo he tenido en estos años dentro de los esquemas de manufactura. Para mí la filosofía es un ejercicio necesario para generar no mejora continua, sino evolución. O sea, viene la mejora y evoluciona la gente y empieza con estas preguntas. Oye, ¿qué necesito yo para ser más productivo? Y empiezo a cuestionar el método y empiezo a generar problemas porque lo que ya está ahí ya no funciona, por ejemplo. Y esto me lleva a la última pregunta, mi estimado Vladimir, porque hay una palabra japonesa que se escucha en todas partes, bueno, se lee en todas partes, se llama itosukuri. Itosukuri en español es hacer personas, pero pues no somos dioses para ser personas. Entonces, la filosofía nos ayuda a la construcción de la persona como individuo. Mira, yo considero que sí, en definitiva, ¿no? Ayuda a la construcción del ciudadano, ¿no? Y de la persona en sí como tal, ¿no? Porque, mira, una de las cosas que tengo una envidia sana, ¿no? Por ejemplo, México, que tiene la filosofía, tiene varios centros de filosofía para niños, ¿no? Creo que porque están bastante cerca a los Estados Unidos, Lippmann, ¿no? Con Matthew Lipman, con el Bajo el Pensamiento Matthew Lipman. Luego hay otros países como creo yo que es Argentina, Uruguay, que tiene ya la filosofía, pero en el ámbito del bachillerato. Te comentaré un poco acerca de todo esto para poder llegar al punto. Nosotros en el Perú no tenemos el último año en que hubo el curso, por así de filosofía en el colegio fue en el año 2001. Estamos hablando de más de 20 años. Entonces, se eliminó porque se consideraba de que era muy subversiva, ¿no? O sea, claro, aquí el Perú ha estado bastante herido, ¿no? No conozco la realidad de otros países en realidad en sí, pero estaba muy herido por el tema del terrorismo, Sendero Luminoso, el MRTA, ¿no? Particularmente, pues, Sendero Luminoso, ¿no? Y que dicho sea de paso, Sendero Luminoso lo lideraba un terrorista que era Abimael Guzmán, que falleció. Y dicho sea de paso, mira las coincidencias de la vida, pues Abimael Guzmán había sido profesor de filosofía, ¿no? En la universidad en una universidad nacional de Huanta, en Ayacucho, ¿no?
es donde se levanta luego, ¿no? Y entonces, pues como que había una herida abierta, digamos, algo por sanar, ¿no? En el Perú, pues, ¿no? O sea, considerado de que todos los que son de filosofía son medio subversivos, son medios terroristas, ¿no? Y claro, es entendible hasta cierto punto, ¿no? Pero tampoco no se puede meter en el saco a todas las generaciones posteriores, ¿no? No se puede meter en el saco a todos los que vienen posteriormente, ¿no? Sino que por el contrario, era repensar un elemento fundamental de cómo educar filosóficamente. Lo que nosotros teníamos, por ejemplo, a un gran filósofo que fue Augusto Salazar Bondi, ¿no? Que Augusto Salazar Bondi justo hace ciertas estancias ahí en México, en el Colegio de México. O sea, hay una relación directa, incluso hay un debate con Leopoldo Sea, que es un filósofo mexicano, ¿no? Acerca de si existe una filosofía en América Latina, ¿no? ¿A qué voy con todo esto? Salazar Bondi tiene un libro, se llama El Hombre Nuevo, y dentro del Hombre Nuevo habla acerca de la posibilidad, estas posibilidades de que el hombre, ¿no? Pueda, es un constructo de la filosofía, ¿no? Pero tiene que ingresar, o sea, el docente de filosofía no puede ir con ideologías, ¿no? A ayudar a que el ser humano pueda construirse como tal, ¿no? Claro que el ser humano no es un constructo en sí, sino que le ayuda en su formación ciudadana, en su formación humana, ¿no? En su formación política, educativa, ¿no? Pero coincide justo con lo que dice Paulo Freire, este filósofo y pedagogo brasileño, ¿no? Hay que enseñar al estudiante, ¿no? Con el estudiante, ¿no? No sobre el estudiante, ni por debajo de él, sino con el estudiante, ¿no? Ni para. Entonces, eh, y deviene dentro de esto una propuesta que era la formación de educación filosófica. Es una de las cosas que yo vengo trabajando hace algunos años atrás, ¿no? O sea, una propuesta de educación filosófica para estudiantes de nivel secundario, o sea, como una propuesta, ¿no? Y aparte de eso, el año pasado hemos formado un grupo de docentes, amigos, colegas, ¿no? La primera asociación de docentes de filosofía del Perú, del cual tengo el honor ratificado ya por segundo año consecutivo de ser vicepresidente. Entonces, en esta asociación también se busca un poco esclarecer los puntos iniciales por el cual fue destituida la filosofía del ámbito de la educación básica regular. Y decía de que todo esto es un preludio a responderte la pregunta acerca de la formación de ciudadanos, de que sí, porque si nosotros vemos todas las generaciones, al menos peruana, la generación del año 2021 en adelante, sobre todo las aquellas que no han tenido el curso de filosofía, pues hemos caído en muchísimos errores como sociedad peruana, por ejemplo, ¿no? En una semana hemos tenido 3 presidentes, ¿no? Hemos escogido un presidente que al final quiso dar un autogolpe de Estado y al final se terminó dando alguien del golpe de sí mismo, ahora está en juicio. Y creo que tenemos como 5 presidentes que están con juicios y la actual presidenta del Perú también cuando salga también le espera un tremendo juicio por el caso Rolex y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué se ha hecho? Claro, se le echa la culpa a que, ¿no? Los ciudadanos pues no han votado, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Y es que, claro, es que nosotros hemos quitado justo ese aspecto fundamental que nos hace ser ciudadanos, que es la filosofía. La filosofía formaba ciudadanos. Querramos o no, nos guste o no, de alguna u otra manera iba su formación hacia adelante en la formación ciudadana, donde tú le quitas la argumentación, la lógica, la filosofía, la ética, le estás quitando prácticamente gran parte de la humanización que tienen. Entonces, con mucha tristeza se dice eso aquí en el Perú, pues. O sea, esperemos que en algún momento al menos hay proyectos de ley, pero claro, estos proyectos de ley muchas veces como están avalados por partidos políticos, también los partidos políticos de alguna manera quieren tener su tajada de torta. Pero no se trata de eso, sino que como decía Augusto Salazar Bondi, pues que el maestro de filosofía no vaya con ideologías a enseñar a un estudiante, mejor que se dedique a otra cosa. ¿Por qué? Porque un estudiante no puede beber de la ideología del maestro, él tiene que luego buscar sus propias ideas, ¿no? Su propia ideología tiene que ir buscándola, ¿no? Pero no copiándola. No podemos pretender que el estudiante sea una copia fiel de mis propias frustraciones. Es lo que yo no he podido hacer, que él lo haga, ¿no?
sino que necesitamos que podamos formarlo en él desde la época, desde el momento más básico de la educación, para que poco a poco vaya formándose ese ciudadano que tenga conciencia para votar, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros, no sé si creo que en México me parece que no. Tengo varios amigos mexicanos, me parece que no, si no mal recuerdo. Pero hay otros países donde no es obligatorio votar. Si tú quieres, vas y votas, ¿no? Eliges presidente. En el Perú sí es obligatorio, ¿no? Sí, te ponen un rango de horario donde te obligan y tienes que ir. Si no, olvídate, porque si es que tú no tienes el bendito sticker en el DNI, entonces no puedes hacer luego transacciones porque te pusieron una multa, tienes que pagar la multa. Y si no quieres, no puedes hacer transacciones comerciales, o sea, todo lo que tenga que ver con el DNI, ¿no? Pero claro, como país, no hay una formación clara de lo que es ciudadanía. Somos lo que somos ahorita, pero no tenemos una formación clara en ciudadanía. Aunque tenemos un área dentro de la educación básica regular que se llama Desarrollo Personal y Formación Ciudadana. Pero claro, no está de lado de la filosofía, no está inmersa, ¿no? ¿Qué cosas tan importantes e interesantes dices respecto a, primero, regresar a la filosofía de las calles? Ya ves que aquí en México está la doctora Esther, que tiene su café filosófico, la sacó a las calles y demás, muy Ujú. interesante. Pero fíjate que qué importante sería que a nivel industrial se diera espacio a la filosofía. O sea, construir, así como construir ciudadanía, construir esa fuerza laboral que se requiere. Acá tuvimos un problema técnico. Ya. Entonces, imagínate qué importante sería, y es que mi visión, la doctora Esther sacó la filosofía del aula a las calles. Lo viene haciendo por muchos años. Qué importante sería compartir la filosofía de las calles a estos sectores industriales que están teniendo cambios sumamente importantes y muy acelerados. Está la inteligencia artificial, está pues toda la agenda que se tiene que hacer pues, para generar beneficio y es razón de ser de las empresas. Todos tenemos que ir hacia ahí. ¿Qué le recomendarías a un director vicepresidente de operaciones si te vieras ante él para decirle que es necesario poder traer la filosofía a sus sitios productivos? Mira, lo que le diría es que más allá de la empresa, más allá de las propias fluctuaciones económicas que pueda haber, es importante pensar también en en la persona, ¿no? Y al pensar en la persona no se puede dejar de lado también su formación humana, su formación filosófica, su formación en valores, en ética, ¿no? Porque de nada sirve tener un buen trabajador que trabaja muy bien de sol a sol si no tiene una formación ética y te roba, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí va. Yo le diría que tenga muchísima o preste muchísima atención a ese aspecto no fundamental y que de alguna manera pues se preocupe en la persona, ¿no? En su personal, ¿no? En su persona. Yo, por ejemplo, yo soy director de un colegio también, ¿no? Y como director también ya empezamos dentro de unas semanas. Les hablo mucho al personal, ¿no? Poco tenemos nuestras charlas, nuestros diálogos y también hay diálogos entre ellos mismos, ¿no? Poco para reflexionar sobre la práctica pedagógica y que cuán importante, por ejemplo, es la formación de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo le diría eso, ¿no? Que se preocupe en la formación humana, ¿no?
que la formación tecnológica la van adquiriendo, efectivamente, ¿no? Pero la formación humana siempre es constante. Y hace mucho sentido porque fíjate que al menos lo que se escribe mucho sobre el modelo japonés es su alto enfoque en personas, contrastando con el modelo de Taylor, que prácticamente lo ven como un capataz. Entonces es bien importante traer estos conceptos que nos compartes, porque es parte de la construcción humana, entendiendo que dentro de la operación vamos a tener un esquema de trabajo que está enfocado en personas. Y no personas para que trabajen, sino personas para que construyan. Entonces, bajo esa concepción es bien importante lo que dices, lo que habrá que comunicarle al vicepresidente. Tienes un método que está enfocado en personas, realmente trabajemos en personas. Abramos un espacio en la agenda para hacer esa construcción que es una base importante para que tu productividad sea sustentable en el tiempo, porque vas a generar a través de la filosofía la parte estética, la parte ética y la parte de pensamiento crítico. Porque sin eso, la mejora que hagas va a ser de corto plazo, en el mejor de los casos. En el peor de los casos, se va a generar un modelo único que funcione mientras haya alguien que está al frente. Cuando esa persona que esté al frente se vaya, todo se va a caer y no será la primera o última vez que alguien haya visto una operación caer. O sea, yo he visto que están en fases avanzadas de una plataforma pues específica y se les cae porque no hacen esa construcción. Imagínate trabajar tanto tiempo, eso, el tiempo implica dinero y que te digan que estás en una fase y que llega alguien y te diga que no, después de cierto tiempo no te pueden decir, hay un problema ahí de entendimiento. Entonces es bien importante lo que comentas. Entonces, mi estimado público, Vladimir puede ayudar a sus operaciones en algún momento a hacer esa construcción de la parte reflexiva. O sea, tenemos muchos espacios de reflexión. O sea, hablamos de filosofía japonesa, hablamos del Itosokuri, que es de personas, hablamos del Hansei, que es la parte de reflexión, pero realmente lo estamos construyendo. Realmente esta revisión diaria de resultados nos está llevando al diálogo o simplemente es cumplir con la agenda que tenemos. Yo los invito a ponerse en contacto con Maestro Vladimir, ver qué se puede hacer para poder tener un enfoque en personas y entender que lo que nos dicen de filosofía japonesa, lo que nos dicen los filósofos de calidad, no implica necesariamente una construcción filosófica como tal, sino viene de una base más ideológica. Y ahí viene el vicio de todos. Entonces, muchas gracias, maestro Vladimir. Esperamos tenerlo otra vez porque discutir, hay muchas cosas que discutir. Y lo que buscamos en estos espacios, maestro, es traer el valor de la ciencia básica, de las ciencias sociales y las humanidades en este contexto hacia la excelencia operacional que es necesaria. No podemos solamente con métodos estar mejorando. Es una dimensión de todo lo que se tiene que construir. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, mostramos la transmisión y en breve, bueno, en el transcurso del día o mañana estaremos cargándola en YouTube y estaremos comunicándoles el siguiente episodio que va a estar también un poco más bien interesante. Vamos a hablar de la etnología en la manufactura. A todo el mundo piensa que las ciencias sociales no sirven para nada y que bien, ciencias sociales y vamos a trabajar, vamos a estudiar trabajo social, pero no, no señor. Muchas gracias, Vladimir. Cuídate mucho y buena tarde por el Perú. Gracias. Igualmente, muchas gracias, un abrazo.